Muy buenas tardes para todos. En este día, como lo habíamos anunciado, tenemos el sexto mandamiento, pero además vamos a agregar la meditación del noveno mandamiento, de tal manera que hoy vamos a tocar lo referente a la pureza en toda su amplitud, dentro y fuera del matrimonio. Y con esto espero que tengamos un rato muy bonito de encuentro y que a todos nos ayude para que vayamos consiguiendo esos ideales que la sexta bienaventuranza nos había enseñado. ¿Lo recuerdan? La sexta es: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. De la semana pasada quedé con una pequeña nostalgia por una pregunta que me comentaron que apareció y luego desapareció entre la serie de las preguntas que a veces me hacen. Realmente era muy importante porque hablaba sobre los soldados y la guerra. Resulta que cuando se habla del quinto mandamiento, del no matar, hay que ser absolutos en la consideración, eso es evidente. El valor de la vida es un valor superior, un valor que todos tenemos que defender y ninguno de nosotros puede hacer nada positivo que lleve a la terminación voluntaria de una vida. El caso de los soldados, el caso de legítimas defensas, de soldados constituidos legítimamente, es un caso especial, por supuesto, que tiene que ver con una dimensión de la moral, de la ética común, de la ética civil, pero de la moral cristiana, que tiene que ver con la guerra. Cuando en la guerra se llega a situaciones en que hay que defender y hay que defenderse, pues hay que tratar de vivir claro con el principio, no matar, pero también clara con la responsabilidad de defender la honra, los bienes y la nación en el caso de los ejércitos. Así pues, que no hay problema, es un caso de legítima defensa y por supuesto que sí, en la medida de lo posible, en caso hipotético en que uno tenga el tiempo de pensar y de evaluar, uno debe, si tiene que disparar, disparar a donde no mate. Pero eso lo dejamos a cada caso y en cada situación de conciencia. Quienes estén interesados en ese tema, como les mencioné, también en el Catecismo de la Iglesia Católica hay un espacio que nos habla de la paz y de la guerra, de nuestro deber de mantener la paz y de las condiciones para que la guerra sea legítima defensa. Entonces los remito allá. Y creo que con esta pequeña introducción ya se han reunido la mayoría de los que quieren seguir esta tarde nuestra meditación sobre el sexto mandamiento. Les acabo de informar que vamos a tocar también el noveno, entonces comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, que con tu muerte y tu resurrección has renovado al mundo entero y has transformado nuestra miseria en pureza, concédenos, por favor, vivir de tal manera, cumpliendo tu voluntad, que alcancemos todas las virtudes por las cuales logramos agradarte, a ti que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Invoco también de corazón a la Santísima Virgen María, a quien aclamamos siempre, todas las generaciones, como purísima, como inmaculada. Que ella sea la luz que ilumine hoy nuestra reflexión y que al considerar, al meditar los mandamientos sexto y noveno, nuestro corazón esté puesto más que en las posibilidades de pecar, en la grandeza de la vocación que tenemos a ser como la Santísima Virgen María, modelo acabado de humanidad, modelo de ser humano. Y comenzamos también en el tema. En el libro del Éxodo, capítulo 20, Éxodo 20, 14, y en el libro del Deuteronomio, Deuteronomio 5, 17,
El sexto mandamiento viene enunciado de manera idéntica: no cometerás adulterio. En cambio, el noveno mandamiento viene combinado con el décimo: no codiciarás ni los bienes, ni la mujer y otra serie de cosas de tu prójimo. En cuanto a la enseñanza propiamente cristiana, es decir, a eso que hemos estado recordando desde el inicio de esta serie de programas, que nuestro Señor Jesucristo adaptó, releyó los mandamientos y los puso de acuerdo con su doctrina por la autoridad que Él tiene como Hijo de Dios. Entonces, oigamos lo que dice sobre el sexto mandamiento. Dice: ustedes oyeron que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió con ella adulterio en su corazón. De tal manera que si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo en caso de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Con esas palabras que el Señor pronunció un par de veces, por cuanto nos lo refieren los evangelios, los discípulos se preocuparon mucho, sobre todo con las leyes sobre la pureza del matrimonio. Pero nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue establecer en su propia persona el nuevo orden de todas las cosas, que refleja, entre otras cosas, la pureza del estado original que Dios nuestro Señor había creado cuando dispuso la creación del mundo. De hecho, para comprender los valores de la sexualidad humana, tenemos que referirnos necesariamente a nuestra condición de criaturas. Pues mis queridos hermanos, una de las cosas que más olvida el mundo moderno es que somos criaturas. Es decir, nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino de Dios nuestro Señor, de nuestro Creador. Él es el que nos ha hecho como somos. Les he repetido en distintas ocasiones Génesis 1, 27 y siguientes, en que el Señor nos enseña cómo hizo la creación. Y entonces dijo Dios: hagamos al ser humano a imagen nuestra. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, los bendijo y les dijo: multiplíquense, llenen la tierra, sométanla. Hombre y mujer los creó. Ese es el contenido fundamental. La imagen y semejanza divinas es compartida por el hombre y la mujer. Por el hombre y la mujer que, entre otras cosas, desde la primera página de la Biblia tienen un plan. Están hechos complementarios, el hombre y la mujer, de la misma dignidad, con roles distintos, pero con la misma dignidad. Es decir, si queremos verlo con los ojos más cuidadosos de la fe, tanto el hombre como la mujer reflejan el poder de Dios y la ternura de Dios. ¿Quién puede negar que en la Biblia la ternura es un don de Dios? Y lo que sí tenemos que decir es que cada uno a su manera, pero reflejan las dos cosas, tanto el poder divino como su delicadeza, su ternura. Hombre y mujer los creó, los bendijo. La bendición es para los seres humanos. Son ellos los que reciben esa palabra de Dios que los constituye en lo que son. Y precisamente por eso, porque con su inteligencia, capaz de dominarlo todo, la suya, la mía, la inteligencia que Dios nos dio, que es capaz de penetrar todos los misterios del ser, poco a poco, por supuesto, y con la voluntad, con el corazón que Dios nos dio, capaz de alcanzar hasta amarte,
o las profundidades del abismo, o también la pequeñez de los virus, en fin, con nuestra voluntad que es capaz de empeñarse en lograr cualquier cosa, con la inteligencia y la voluntad, de verdad nos parecemos al buen Dios. Toda la virtud de la pureza, todo lo que vamos a hablar sobre la castidad en el día de hoy, tiende a hacernos recuperar o vivir a plenitud esa imagen y semejanza divinas. De tal manera que de lo que vamos a hablar esta noche es de algo supremamente importante para nuestra vida, para nuestro desarrollo como personas. Es muy extraño el uso tergiversado de los términos que se hace últimamente, intercambiando las palabras sexo y género. Resulta que la sexualidad es esa condición que nos hace hombres o mujeres. Ese es el sexo, hombre o mujer, de acuerdo al plan del Creador y de acuerdo a lo que vemos en la experiencia de todos los días. La palabra género, aunque tiene también una connotación científica, de todas maneras pertenece más al mundo de la gramática. Y como ustedes saben, en gramática hay 3 géneros: masculino, femenino y neutro. El neutro en español se hace casi siempre con el masculino, casi siempre con el masculino. Algunas veces también con la forma femenina. Pero en lenguas que son un poco más ricas que la nuestra, en esa clase de expresiones, hay los 3 géneros, como en latín, como en griego. Hay masculino, femenino y neutro. El alemán también tiene los 3 géneros. Así que, mirándolo con cuidado, tenemos que poner como punto de partida el que en nuestra meditación no vamos a confundir las cosas y vamos a mirar la sexualidad humana como lo que es la persona humana, un regalo de Dios, un regalote, un gran regalo que Dios nos ha hecho para que seamos lo que somos. Todo en el ser humano es dado, todo en el ser humano viene de Dios, todo lo que tenemos es de Dios. ¿Qué hay que no hayamos recibido? De todo lo que tenemos, si miramos con humildad, y por supuesto también nuestra sexualidad es un regalo de Dios. Así vamos a tratar de verlo, aunque hablemos de cosas que suenan un poco escabrosas a veces, pero que hay que hablar y entender. Cuando Dios nos creó, hombre y mujer, nos dio la capacidad de unirnos de tal manera que el hombre y la mujer se unen y forman, como dice el plan divino de la salvación, una sola carne. ¿Por qué ocurrió eso? Porque es que la imagen y semejanza de Dios es la imagen y semejanza de un Dios trinitario. Dios es uno, en 3 personas distintas. Y el misterio por el que Dios vive, la unidad perfecta, se llama comunión. De tal manera que fíjense ustedes cómo en la complementariedad de los cuerpos del hombre y de la mujer ya viene regalado, viene dado el don de hacerse una sola carne y de ser fecundos como Dios. Es decir, en esa unión corporal que tiene todo lo que Dios dispuso para que fuera inclusive una unión llena de dicha entre 2 personas que se aman, se expresa también la realidad de Dios mismo. Dios es 3 personas distintas, unidas en comunión por una fuerza, si quieren decirle así, que se llama amor. Por eso la sexualidad humana es para el amor y es para la comunión. Cuando uno comienza a volverla objeto de placer simplemente, aunque tiene la alegría no solo de la fecundidad, sino también de la unidad de las personas, pero cuando uno le vuelve solo el valor del placer y le quita la comunión y la fecundidad santa, entonces uno desvirtúa la propia sexualidad y además, perdiendo los objetivos, se va perdiendo uno a uno mismo. Es muy fácil entender eso si uno pusiera ejemplos de otro tipo, ¿verdad? Ninguno de ustedes quisiera en algún momento comenzar a
a usar cosas que no son suyas o comenzar a lastimar a otros. Y así, esas cosas que sentimos que no son para nosotros, en el campo de nuestra sexualidad también, por eso es que se siente que hacen impuras a las personas algunas cosas, cuando lo sacan a uno del ambiente de Dios. Entender eso y entender que todo nos es dado es el camino para la humildad y para vivir bonito el sexto mandamiento. La sexualidad humana, basta que lo miremos en nuestra propia existencia, abarca todas las dimensiones de nuestra vida. Uno no solo parece hombre o mujer, uno piensa como hombre o piensa como mujer, percibe las cosas de esa misma manera. Por eso es tan importante cuando en la Sagrada Biblia se da la palabra divina, que oigamos lo que dicen los hombres y las mujeres. Oigamos la percepción profunda del misterio de la palabra. Por eso es tan importante que en la sociedad no sea el hombre el que construye y edifica, sino que también la mujer esté edificando y construyendo la sociedad. Porque no solo somos complementarios en el cuerpo, sino también en la manera de ver las cosas y de pensarlas, y eso es muy bonito. Es verdad que algunos se sienten como por fuera del planeta por ser hombres, y ahora último también algunas exaltadas se sienten por fuera del planeta por ser mujeres. Pero esas soberbias terminan en fanfarronería y terminan en soledades y en pérdidas de tiempo que no conducen a nada. El mundo no crece cuando hay machismos o feminismos exacerbados. El mundo crece cuando nos complementamos. Y por eso este principio es fundamental. La sexualidad humana toca todas las dimensiones de nuestro ser, también el alma también es, y todas las facultades, y todos los sentidos, y en fin, todo es tocado por esa manera de ser que Dios nos regaló. Es un regalo ser mujeres, es un regalo ser hombres, es un don de Dios. Y así lo tenemos que cultivar. Por eso a cada uno de nosotros le corresponde, si quiere vivir una sexualidad muy creativa, si quiere vivir una vida muy llena de paz y también de madurez, primero, reconocer y aceptar su propia identidad sexual. Esto que entre adultos decimos y suena más o menos diáfano, más o menos fácil de entender, no es tan fácil en ciertas etapas del desarrollo de las personas, sobre todo en algunos momentos, en la niñez y sobre todo en la juventud, y tenemos los demás que acompañar a los niños y a los jóvenes en una aceptación serena, que cada vez va siendo más madura, de su propia identidad sexual, también de su cuerpo, también de sus expresiones corporales, de su manera de enfrentar la realidad y de vivir las cosas. Cada uno de nosotros tiene que ser consciente de que la diferencia entre nosotros es complementariedad. Por supuesto que las diferencias en ciertas circunstancias producen pequeñas o grandes contiendas, pequeños o grandes roces, pero eso no es definitivo. Cuando una persona va adquiriendo dominio de sí, lo primero que entiende es que necesita del otro. Necesita del otro. Y cuando no entiende eso, lo manda. O sea que también lo necesita. Manda al otro. En fin, nos corresponde a todos, en honor a la verdad, buscar controlar nuestras pasiones. Todos tenemos unas pasiones que pueden ser de tipo afectivo, del deseo, de la sexualidad, de cualquier tipo. Hay pasiones, eso que nos impulsa a aferrar lo ajeno, o a quererlo, o a buscar placer, o a pretender una unión. Las pasiones, porque entendemos todo lo anterior, vienen controladas, y por eso una persona que conquista su propio ser, que conquista su propia persona y no la deja simplemente andar divagando detrás de
impulsos más o menos ciegos del instinto, sino que sabe lo que puede hacer y sabe lo que tiene que evitar, entonces vive serena y vive buscando la verdad. Todo se refiere a la dignidad de la persona humana. Como lo dijimos con ocasión de la creación, es porque hay una imagen y semejanza divina en cada uno de nosotros que nuestra sexualidad debe construir esa dignidad. Y por eso, esto se entiende muy bien cuando uno ve las humillaciones a las que son sometidas algunas personas abusadas sexualmente. Por eso, lo primero que siente una persona abusada es que pierde su dignidad, que le han maltratado su dignidad. Si eso lo entiende, y todo el mundo lo entiende, de la persona que fue violada, del niño que fue abusado, entonces entendamos lo de nosotros mismos. Entendamos lo de nosotros mismos. Cualquier desorden en el uso de nuestra sexualidad, que tiene que ser para la comunión verdadera y para el amor verdadero, nos va a menguar la dignidad, nos va a hacer menos capaces de ver a Dios. ¿Se acuerdan de la sexta bienaventuranza? Pues bien, aquí tendríamos que saber que de todas formas, para adquirir una sexualidad madura, debemos entonces poner unos medios que están ciertamente a nuestro alcance. Primero que todo, recordar que por nuestro bautismo fuimos hechos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, y por lo tanto debemos tener un ideal también sobrenatural. No es solo cuidarnos por ser lo que somos, sino además cumplir la voluntad de Dios. Y las herramientas para vivir una sexualidad seria y madura, pero también alegre y bonita, son, primero, el conocimiento de uno mismo. Eso es fácil de entender. Uno debe saber qué es lo que lo confunde, qué es lo que constituye su principal debilidad. Uno tiene que saber también cuáles son sus fortalezas, con quién puede estar y con quién debe no estar para poder construirse como persona. La moderación en el goce de las cosas que nos producen placer. Vean, por exceso de comida, por más rica que sea, se enferma cualquiera. Y no se enferma a veces cuando hace los excesos durante la juventud, pero de todas maneras todo va a cobrar su cuenta, todo pasará factura en el futuro, en todo tipo de enfermedades. Así pues, cuando uno usa moderación en el comer, en el beber, en el divertirse y en todas las otras cosas que producen placer, uno va a ser capaz también de vivir una sexualidad ordenada sin grandes complicaciones ni conflictos, simplemente como gente normal, como gente decente que aunque tenga luchas, las sabe vencer porque sabe imponerse límites en todo. De tal manera que, recapitulando, conocerse uno mismo, imponerse moderación, esa de la madurez en todo lo que nos produce placer, obedecer los mandamientos divinos, practicar las virtudes y ser muy constantes en la oración. Claro, cuando uno trata de estar siempre conectado con su fuente, con Dios Creador, uno reconoce que también su condición sexual es un regalo divino y por lo tanto lo vive de manera bonita. La virtud que controla nuestra pureza corporal se llama la castidad. Entonces vamos a tratar aquí de entender un poquito que la castidad, primero que todo, también es un regalo de Dios, pero además es una virtud sin la cual es imposible vivir en sociedad. Si uno no tiene un afecto grande por vivir castamente en la sociedad, uno se vuelve un viejo verde, así de sencillo. Una persona impura, desordenada, que donde llega deja la estela de malos pensamientos, de malos sentimientos,
porque simplemente es lascivioso. Es uno inclinado a hacer comentarios sucios, a contar chistes de doble sentido, a dejar las mentes menos brillantes que antes, precisamente porque nunca entendió nada de lo que es la castidad y que en el fondo no entiende lo que es la dignidad de las personas. Hay dos tipos de castidad. La primera es la de los esposos. El matrimonio, del que deberíamos hablar, pero no alcanzamos en esta noche por la cantidad de material que tenemos para compartir y todo tan interesante, el matrimonio tiene la finalidad de hacer que nuestra sexualidad alcance su máxima expresión si así lo queremos. Por lo menos la sexualidad corporal, la unión de la pareja, muestra en el matrimonio su forma más bella y perfecta, aquella que fue el plan de Dios originalmente para el hombre y la mujer. Pero, de acuerdo con el plan original del Creador y que Cristo nuestro Señor recuerda en el Nuevo Testamento, con toda claridad en sus evangelios, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Nuestro Señor Jesucristo le agrega, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y enseña lo relativo que ustedes oyeron ahora al divorcio. No hay divorcio, no existe para una pareja casada ante Dios, es decir, que dio su consentimiento mutuo. Yo me entrego a ti, te recibo como esposa, yo me entrego a ti, te recibo como esposo. Quienes dieron su consentimiento ante Dios y se comprometieron para toda la vida no conocen el divorcio, no existe el divorcio. Puede que las leyes de un país como Colombia lo tengan, pero esa es otra historia. Y por lo tanto saben que están unidos hasta la muerte. Un solo hombre, una sola mujer, hasta que la muerte los separe. Eso lo sabemos todos. La dignidad del matrimonio consiste en que por su fecundidad se parece, como ya lo dije al principio, al misterio de comunión, de amor de la Santísima Trinidad. Y entonces, la castidad del matrimonio, ¿en qué consiste? Consiste en vivir con madurez esos compromisos, uno y una, toda la vida, hasta en el más mínimo pensamiento. Bueno, que el pensamiento a veces vuela. Pues atención, que se controla el pensamiento. Pero un hombre y una mujer, bajo la mirada de Dios, hasta que la muerte los separe. Y en fidelidad y constancia, buscando por estos medios que acabo de enumerar, sobre todo el control de sí mismos, de sus pasiones, la oración perseverante, el deseo de cumplir los mandamientos divinos, buscando esa fidelidad que hace que sean santos. De tal manera que en el matrimonio la virtud de la castidad se ejerce con relaciones íntimas normales. Ese es perfecto casto, esa es la perfecta castidad que tiene el compartir de la intimidad sexual de la pareja dentro del santo matrimonio. Y es castidad, perfecta castidad, la más brillante y luminosa castidad del mundo. Ahora, hay otra dimensión, la castidad de los que consagran su vida al servicio de Dios nuestro Señor. Y esa, la forma de vida que se opone o que viene distinta de la relación sexual normal de una pareja, se llama continencia. Continencia, como la abstención de eso que la pareja casada puede disfrutar. Aquí hay que introducir un concepto si queremos entender de qué se trata la castidad, castidad. La castidad quiere decir en el fondo amar con un corazón indiviso. Amar con un corazón que no tiene dos posibilidades, ¿no? Dos maridos o dos mujeres, no, o tres o cuatro, no. Amar con un corazón indiviso, un corazón que no se divide,
que no se separa, que es íntegro. Entonces en el matrimonio es a su propio cónyuge y en el celibato consagrado, en la vida consagrada, es con corazón indiviso a Cristo nuestro Señor. Así pues, el mismo motivo hace que sean castos los esposos y que sean castos los sacerdotes y los religiosos y las religiosas. Y el motivo es un corazón que no se divide en dos amores, porque no existe eso, en la realidad no existe. Uno de los dos es utilizado, uno de los dos es usado, aunque sea dentro del celibato consagrado, dentro del nuestro. Si uno de nosotros le propusiera amores a una buena mujer, terminaría usándola, no amándola, porque el corazón ya era de Jesús. Castidad. De todas maneras, la castidad, como lo dije ya y como lo veremos también un poco más adelante, hay que entenderla siempre como un regalo de Dios, como una virtud que nosotros trabajamos, pero también como un regalo muy bonito de Dios nuestro Señor. Ahora sí entremos, espero que rápidamente, porque no es realmente lo más importante, a las ofensas contra la castidad, los pecados que se pueden cometer contra la castidad. El primero es más bien un pecado capital, la lujuria. La lujuria consiste en el deseo o goce desordenado del placer sexual. Desordenado quiere decir fuera del matrimonio. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de sus finalidades, que son la fecundidad de la pareja humana y su comunión. Principio básico: ¿cuándo hay pecado sexual? Cuando se tiene el placer sexual fuera del matrimonio. Ese es un principio fácil de entender, clarísimo, que nos va a servir para entender cuándo hay un pecado contra la pureza, cuándo hay pecados contra la castidad. Cuando el placer sexual se busca y se tiene fuera del matrimonio. Entonces, vamos a enumerarlos, de pronto algunos los comentamos. La masturbación es intrínseca y gravemente desordenada porque contradice ese principio que acabamos de decir. Entonces, precisamente porque es un placer sexual que no está ordenado a la fecundidad de la pareja humana y que no realiza la comunión con nadie, porque es un placer que alguien trata de producirse para sí mismo y dentro, lleno de egoísmo, entonces es pecado. Atenuantes tienen todos los pecados, pero no es nuestro espacio aquí comenzar a decir que si en estas circunstancias, que si en aquellas. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que hoy en día intentan rebajar la calidad moral de estas situaciones particulares de la vida humana con supuestos grupos y de comentarios y con noticias y con estudios y con una cantidad de locuras que lo único que dicen es que no entienden nada de lo que es la sexualidad humana. Porque fíjense que en esto, más que cuestión de fe, es cuestión de integridad de las personas. Y nosotros no estamos hechos para autosatisfacernos en ningún aspecto de la vida. Estamos hechos para servir. Y si no, no crecemos, ni maduramos, ni nos hacemos lo que tenemos que ser. Que a veces es difícil todo en esta vida, pero que produce satisfacciones es mucho mejor. Es mejor escalar la montaña y ver el paisaje que quedarse sentados llorando en una piedra en la base de la misma. La fornicación. Esta es una palabra que no se entiende muy bien porque está tomada de un vocabulario un poco antiguo, pero definámosla con claridad. Fornicación es un acto esporádico, un acto sexual, el placer sexual entre dos personas
hombre y mujer, que no son casadas. Eso es la fornicación. Si se vuelve unión libre o un concubinato, ya es más que fornicación, ya no es un pecado aislado, ya es un estado de pecado. Y entonces, por supuesto, que reclama que nuestra conciencia despierte, porque no es normal, no es normal. ¿Y qué es lo que allí ofendería a Dios nuestro Señor? En el caso de la fornicación, pues precisamente que no hay el compromiso de la comunión. Es decir, nunca vamos a querer con nuestra sexualidad parecernos a Dios. Y en el caso de la unión libre o de eso que a veces llaman unión a prueba antes del matrimonio, hay la no certeza de estar toda la vida con la misma persona. Y entonces la entrega corporal se desvirtúa. El adulterio. La fornicación es entre personas solteras. El adulterio, por lo menos uno es casado. Uno de los dos, el hombre o la mujer. Si los dos son casados por de aparte, es adulterio doble y, por supuesto, bastante más grave el pecado. Este es un pecado contra la dignidad del matrimonio, contra ese compromiso sagrado que uno adquirió, y por lo tanto es una cosa terriblemente desordenada que a ninguna persona, entre otras cosas, le gustaría padecerla. El adúltero a veces se siente muy astuto porque logra ocultarse, o muy varonil cuando logra ufanarse de eso, pero realmente lo que demuestra es que no ha madurado, que su afecto no es todavía el de un hombre plenamente hecho y derecho, que no es capaz de respetar a la persona a la que le dio su palabra. Igual no se necesita ni siquiera religión para entender esto, pero por supuesto es un pecado. Estamos hablando de, cuando decimos pecado, son ofensas a Dios nuestro Señor. La poligamia, que eso creo que gracias a Dios no lo conocemos mucho por aquí, que atenta contra la dignidad del matrimonio. Es decir, que uno tenga una relación adúltera con una persona no lo hace polígamo, pero hay legislaciones y hay culturas donde se permite que una persona contraiga 2 o 3 matrimonios, pues sepan que eso es pecado grave y que indica que uno no entiende para nada lo que es el matrimonio. El incesto. Esta es una palabra rara para muchos jóvenes hoy en día y consiste en la relación sexual en la intimidad de una familia entre personas que no deberían tenerla. Un padre con su hija, un hijo con su madre, una cosa también, así como otros pecados que veremos hoy, que se ven como el pecado de matar un hijo propio, es un pecado contra la naturaleza, por eso es más grave. Hay incesto también con ciertos otros entre hermanos y hay otros parentescos. La pornografía. Tengan en cuenta que la pornografía siempre es vendida, según los estudios que se publican de vez en cuando en los periódicos, esas páginas que algunas personas visitan en internet, además de que son peligrosísimas porque tienen toda clase de complicaciones y son rastreables evidentemente siempre, además de peligrosísimas, son páginas todas pagadas, pagan a quienes se exhiben y como en todas las páginas web que se ofrecen por allí, tienen patrocinadores que pagan por eso. De tal manera que sea en revistas, sea en medios magnéticos o informáticos, la pornografía es un pecado gravísimo, gravísimo, y además es doble ofensa a Dios, porque ofende el que se exhibe y ofende el que mira. Cuídense, por favor, y cuiden a los jóvenes muy expuestos, entre otras cosas, a la tentación de encontrar con un botón de sus computadores una página perversa. Cuídense mucho de eso. La pornografía es más grave cuando es pornografía infantil.
Todos estos son pecados abominables, abominables. Degradan la persona. El que se exhibe degrada al que lo quiere mirar, pero también se degrada a sí mismo. Y el que mira degrada al que está mirando, que no debería tener espectadores, y se degrada a sí mismo con toda la construcción de fantasías que hace interiormente. La simple exhibición. Ninguno de nosotros puede exhibirse más allá de lo que humanamente es elegante y digno de verse. En este sentido, exhibir las zonas íntimas, las partes íntimas del cuerpo es pecado, ofende a Dios. No alcanza a ser pornografía porque no es de venta, pero es pecado exhibirse. Y hay maneras de exhibirse sin mostrarlo todo, que tienen que tener ustedes muchísimo cuidado, con ciertas modas, ciertas formas de ciertos vestidos, ciertos ambientes en donde se usan esos vestidos, y cada uno de ustedes tiene la responsabilidad ante Dios de no usar nada, ninguna prenda que muestre cosas, que muestre partes de su cuerpo que puedan estimular a otros a ofender a Dios, porque eso se llama exhibicionismo. La prostitución. La prostitución atenta directamente contra la dignidad de las personas. Por eso quien paga por obtener placeres sexuales comete un pecado muy grave. Un pecado muy grave. Deberíamos entender además, como con ocasión de la droga, explicábamos la semana pasada, que el que usa la droga además contribuye con una red de delitos que incluyen la muerte de otros, ¿no? Hay gente que mata para comercializar la droga y el que compra ayuda a que le paguen al que mató. Así, el que paga por la prostitución comete un pecado abominable. La violación, que es un acto sexual forzado. La violación no es el acto impropio, que es abuso sexual, que puede consistir en caricias o en contactos indeseados por la otra persona y que la ofenden. Pero es más grave la violación porque es un acto sexual abusivo que además usa la fuerza para imponerse sobre el otro. Es mucho más grave si es violación de menores. Y atención, ¿por qué es tan grave la violación de un menor por parte de un sacerdote? Porque siempre que se viola, siempre que se ofende sexualmente a un niño o a una niña, se le mata la psicología. Los niños y las niñas abusadas pierden su capacidad de afecto normal y si no son inmediatamente socorridos por la sociedad y por los profesionales, pueden desarrollar una cantidad de dificultades de relación en el futuro. Pero cuando un sacerdote o un religioso o religiosa realiza actos impropios con un niño o con una niña, le mata también el alma, porque es una persona que ya nunca creerá, nunca va a creer en nada. Así que es doblemente pecado y gravísimo ante Dios nuestro Señor. La homosexualidad merece una consideración aparte y los invito a que lean, por favor, el Catecismo de la Iglesia Católica porque es supremamente interesante al respecto. El Catecismo distingue lo que son las tendencias homosexuales de lo que son los actos homosexuales. Las tendencias homosexuales, el Catecismo reconoce que todavía el mundo no entiende bien exactamente cómo aparecen en los individuos y en las personas. Pero en sí mismas no son pecaminosas. A veces son muy profundamente grabadas en la estructura de la personalidad, a veces son ocasionales y esporádicas, a veces surgen con ciertos estímulos externos o con ciertos estímulos de licor, de droga o de cualquier cosa. Cuando la tendencia se controla, como se controla cualquier tendencia, es decir, uniéndose a la cruz de Cristo, absteniéndose de buscar el placer, cerrando los ojos para no ver lo que no hay que ver, tratando de
evitar pensamientos malos. Entonces, la persona que tiene la tendencia homosexual vive perfectamente, vive dignísimamente. Pero los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. No corresponden al plan de Dios sobre la creación del hombre, no corresponden a eso que está escrito en nuestra naturaleza humana y de verdad complican y confunden el camino de las personas hacia Dios. Por eso los grupos que hacen tanta presión hoy en día para hacerse valer y para hacerse respetar, muchas veces se equivocan en sus maneras de hacerlo, porque lo que quisieran es promover el estilo de vida como si fuera un estilo de vida, y eso no lo es. Los niños y las niñas tienen que ser preservados de todo tipo de propaganda de los que usan la sexualidad humana nomás para el placer. Entonces en esto, mucho cuidado. La tendencia en sí misma no es pecado, el acto homosexual siempre es pecado, y es pecado muy grave. Por supuesto que la llamada a la castidad es la solución, y es una solución que se encuentra también encontrando a Cristo, y en Él se encuentra la alegría. Así que la buena noticia es para todos. La buena noticia es para todos y todos los pecadores de cualquier tipo de pecado, contra este mandamiento o contra cualquiera de los mandamientos. Todos podemos convertirnos. Dios nos está esperando. Si estamos ahorita meditando sobre esto es precisamente porque Dios está aguardando nuestra conversión y nos está ayudando para que veamos con claridad las cosas. Pero concluyamos. Todo en el ambiente del sexto y del noveno mandamiento depende del corazón. Depende de tener un corazón puro, un corazón reconciliado con Dios, en paz con el Señor y de verdad con sentimientos buenos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así pues, les quisiera comentar algunas cosas que quisiera que pongan una conclusión muy bonita a este tema que hemos visto hoy. Existe un vínculo claro entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. Oigan eso. Cuando nuestro corazón es puro, nuestra fe también puede ser pura. Cuando nuestra fe es pura, nuestro corazón puede ser puro. Y si nuestra fe y nuestro corazón son puros, nuestro cuerpo también se purifica. La pureza de la fe consiste en creer con humildad todo lo que Dios nos ha revelado y permanecer unidos a su iglesia y cumplir los mandamientos y vivir como esto que estamos aprendiendo, ¿verdad? Esa es la pureza de la fe. La pureza del corazón consiste en tener el corazón lleno de rectitud, mejor dicho, que no tenga torceduras. Cuando explicábamos la sexta bienaventuranza les decía eso. La sexta bienaventuranza se refiere primero que todo a eso que hace impuro el corazón, que es tener dobles propósitos, malicia, dobles sentimientos. Cuando un corazón se limpia de esas dobleces, de esos espacios en los que por un lado se esconde y por el otro lado se exhibe, pues cuando se libera de eso el corazón es puro. Pero el cuerpo es puro, además, cuando un corazón está bien pegado de Dios, cuando la fe ilustra bien claramente lo que es y quién es el Señor, y entonces nuestro cuerpo sigue los caminos que le va dictando la buena razón y el buen corazón, ¿no? El bautismo nos purificó de todo pecado. Claro, nosotros lo recibimos chiquiticos. Y a todos los seres humanos, aunque hubieran recibido su bautismo a los 30 o 40 años, los hubiera purificado de todo pecado, pero les queda, como nos quedó a nosotros bautizados niños, la tarea de luchar por la pureza, de conquistar la pureza de corazón, de hacer pura también nuestra fe y de conquistar la pureza de nuestro cuerpo.
Termino entonces mi meditación de esta noche con los medios para alcanzar la pureza que queremos, la pureza que necesitamos. Si entendemos que la castidad, como se los dije desde el principio, es una virtud, es decir, una lucha humana continua y un don de Dios, el primer medio para alcanzar la castidad es, por supuesto, pedirla humildemente a Dios nuestro Señor, así tal cual. San Agustín tiene frases extraordinarias, el catecismo nos relata algunas, pero basta con que admitan esta síntesis rapidísima que les hago. Cuando no somos soberbios, cuando tratamos de reconocer que somos débiles, frágiles y pecadores, cuando renovamos esa gracia del bautismo que mencionaba yo hace un momento, por medio de una confesión frecuente, transparente, generosa, entonces la oración se vuelve el alimento principal de una vida de castidad. En la oración comenzamos a hablarle a Dios nuestro Señor y a pedirle la gracia que necesitamos. Le insistimos a Él que nos libere de estas tentaciones y de aquellas. Nos ponemos frente a Dios en la verdad de nuestro ser y logramos entonces reconocer que todo lo hemos recibido de Él y que no podemos alterar sus dones. Y por eso el primer medio para la lucha auténtica por la castidad es la oración, la de todos los días, por supuesto, esa oración humilde y perseverante. Segundo, la rectitud de intención. Entonces, eso que les decía ahorita, recordándoles la sexta bienaventuranza, eso lo tenemos que adquirir porque todos los días nos proponemos hacer las cosas con honestidad, de verdad, con una gran honestidad. Es decir, no somos dobles, no tenemos dobles intenciones, evitamos la malicia en los pensamientos, en los comentarios, en las palabras, en los chistes, en las canciones, en lo que vemos. Todo eso hace que tenga nuestro corazón rectitud y la rectitud lleva a la pureza inmediatamente. El control de la mirada. Las miradas pueden inclusive ser tan hipócritas, es decir, tan dobles contra la rectitud de intención, que puede uno mirar sin mirar o fingir que no mira, en fin, tantas cosas raras. Pero una mirada interior y exterior que solo busca la pureza, que nos ayuda a disciplinarnos, que evita posarse en lo que no se debe posar, la mirada exterior, y que por dentro además mira la bondad, mira la honestidad, mira todo lo que es noble y justo, entonces es una mirada que nos ayuda a vivir la pureza. Una de las cosas más estimulantes para caer en pecados contra la pureza es comenzar con una mirada impura, lasciviosa, una mirada llena de lujuria. El otro medio preciosísimo es el pudor que consiste en preservar la intimidad de la persona, cubriendo nuestro cuerpo tanto cuanto debemos cubrirlo y descubriendo tanto cuanto debemos descubrir. No puedo entrar en detalles y por supuesto que el pudor en distintas culturas puede ser distinto en ciertas formas, pero lo que sí sabe cada uno de ustedes es cuando en su vestido hay exhibición, cuando quieren mostrar un poco más de esto o de aquello. De tal manera que el pudor, la moda, que a veces esclaviza porque es un comercio internacional. Este año les ponen a las señoras falda larga porque esa es la moda para venderles. Y el año entrante les ponen microfaldas porque esa es la moda y para venderles. Y las que se dejan llevar por eso, se dejan llevar además por una cantidad de comentarios y de razones que no son razones, que es que yo estoy joven, que es que yo puedo, que es que tal cosa y tal otra, y lo que hacen es producir en el mundo
una serie de miradas impuras que no les convienen ni a ellas ni a los que están pecando. El pudor es el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. El pudor además se expresa en los gestos de una persona. Hay gestos que son impúdicos, hay gestos que son incitantes. Las miradas también pueden ser impuras. La modestia en su comportamiento. Hay comportamientos que son prácticamente una exhibición también de contenido sexual. El pudor evita darle rienda suelta a ciertas curiosidades que son apenas normales. Todos tenemos curiosidades y cuando sabemos controlarnos, rápidamente una curiosidad se bloquea, bloqueando de pronto la mirada o el pensamiento y se pasa a otra cosa. Pero algunas personas se dejan llevar por curiosidades y lo que comienza en curiosidad a veces termina en vulgaridad. Finalmente, un recurso que todos deberíamos disponer y ayudar a implementar en el mundo es el control social. Hay una cierta permisividad en materia sexual que no conviene y que no debe ser. Nuestros hijos, los hijos de ustedes, tienen el derecho a ser educados por sus padres y a no recibir más información de la que tienen que recibir en el ambiente de la pureza. Todo ese exhibicionismo que hay en los espectáculos modernos, a veces bajo la excusa de que esto es arte, pero no deja de ser exhibicionismo. Todas esas escenas eróticas que meten en las telenovelas para ser descriptivos, todos esos personajes de telenovela que personifican ideales de esta cultura que se quiere imponer hoy en día, todo eso necesita un control social urgente, porque eso, quiéralo o no, está lesionando a la niñez y a la juventud y haciendo que crezca con menos control de su corazón, de su mirada, de su pureza interior. Pero finalmente, Cristo nuestro Señor es el que inaugura un mundo en el que la pureza del corazón hace que nuestros cuerpos vivan en una dimensión libre, íntegra, cuidada, elegante, digna. Nuestro cuerpo tiene que ser como el cuerpo de Cristo. Así, porque si Él, siendo Dios, se hizo hombre y haciéndose hombre, sin dejar de ser Dios, en un cuerpo como el nuestro, expresó toda su capacidad de amar, es como Él que tenemos que ser. Entre otras cosas, fíjense que Cristo inauguró una nueva fecundidad, un estilo de fecundidad que ya no es la del solo matrimonio, sino también la del celibato consagrado, nuestra fecundidad, que de verdad da a luz hijos, pero no de una mujer, sino de la iglesia. Son los hijos de la iglesia que se engendran por la predicación y que crecen siempre en el vientre de la iglesia, cuyo modelo es María. Fíjense cómo generación tras generación ha exaltado la pureza de la Santísima Virgen María. En el primer credo, en el primer siglo del cristianismo, nació de la Virgen María. Eso fue lo que más destacaron desde el principio los apóstoles y los enamorados de la Santísima Virgen. Modelo de esa nueva fecundidad, de esta castidad que todos tenemos que tener. María y José, su castísimo esposo, que supo respetar el plan de Dios sobre María y sobre Jesús y ser un esposo prudentísimo, castísimo, perfectamente esposo, pero viviendo en esa austeridad y limitación de su condición y siendo ahora patrono universal de la Iglesia. Y así podríamos seguir repasando los santos amigos nuestros para ver cómo ellos conquistaron sus pasiones, conquistaron su propia persona y alcanzaron madurez. Por la madurez llegaron a la felicidad y ahora son bienaventurados, gozan del cielo.
Pues termino y les invito a que en un momento de oración, estos son coloquios, le digamos al Señor que nos regale la bendita pureza, que nos haga puros de mente, de mirada, de corazón. Señor, Señor Jesús, ayúdanos a ver el mundo con tus ojos, a captar y a vivir la realidad con tu corazón. Danos por favor tus sentimientos, tus deseos. Purifica nuestras vidas, perdona nuestros pecados y restáuranos en la pureza que por nuestros pecados hemos perdido. Restáuranos, Señor. Concédenos vivir los ideales de la castidad para que podamos ser felices, cada uno de nosotros en su estado de vida o el matrimonio o el celibato consagrado, y hacerlo con tanta entereza que los que vivan a nuestro alrededor sepan que buscamos esta castidad que es bendita y que es un regalo tuyo. Regálanos la castidad. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues les agradezco muchísimo su atención en vista de que transcurrió ya el tiempo para nuestro coloquio espiritual. Les dejo nomás la tarea de ir a vivir los valores propios del mandamiento que nos llama a la pureza durante estos días y siempre en toda su vida, revisándose y entregándole a Dios todos sus sentimientos, todos sus deseos profundos. Y si alguno tuviera una pregunta que hacerme, no dude en dejarla ahí en el diálogo de los encuentros que aparece en el Facebook, que no, como ven, no sé cómo se llama, que yo trataré en estos días, hoy y mañana, de responder algunas de ellas. Dios les pague y los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.